hay algunos objetos que te sirven para hacer que la armonía de tu departamento pues se expanda. Acuérdate que somos brujos sin caldero, o sea que no dependemos de absolutamente nada físico. Entonces todo lo que estoy a punto de decirte, que son objetos físicos, son formas de ayudarte a empujar la energía, pero no quiero que dependas de ninguno. Lo que te voy a decir ahorita es extra, es adicional para que me ayude. Número uno, las plantas y en específico la sábila. Una sábila es fuertísima energéticamente y tiene una vibración muy elevada y más que tenga una vibración elevada porque todas las plantas son puro amor y tienen frecuencias muy altas, el trabajo en especial de la sábila es ir a los madrazos energéticos, o sea, cuando llega alguien con una energía pesada, como esta persona que te contaba en la casa de mis papás, el que va a ser el primero en cachar la energía va a ser la sábila. Entonces yo te recomiendo que tengas una sábila en la entrada de tu casa y empieza a darte cuenta qué pasa con ella, porque a mí también me pasa que luego mi sábila como que se empieza a morir y lo que hay que observar es o qué está pasando conmigo emocionalmente, qué es lo que está cachando la sábila que yo no estoy logrando procesar por mi propia cuenta, o qué personas están llegando a mi casa con emociones densas que está haciendo que la sábila se seque y se drene. Una sábila puede convertirse en tu mejor compañero energéticamente porque te ayuda no nada más a chismearte de cuando la energía está pesada, sino simplemente también de ayudarte a balancearla. Para mí la sábila es la mejor, pero en general las plantas todas se están encargando de hacer un trabajo energético. Una planta viva lo que va a hacer es cambiar el pulso del espacio. Número dos es el humo y por eso es tan importante los inciensos, el copal, el palo santo, porque lo que está pasando es que el humo limpia. Lo que pasa es que existen 9 dimensiones y ahorita nosotros estamos en la tercera, que es una dimensión muy física, muy densa, muy de materia. Pero a medida que vamos subiendo en la escala dimensional, todo se va volviendo muchísimo más sutil. Lo que pasa con el humo y por lo que te ayuda a limpiar el espacio es porque esa información en forma de humo llega hasta las dimensiones más sutiles y también te trae información de esas dimensiones más sutiles. Entonces ayuda a equilibrar lo que sea que está desacomodado en esta tercera dimensión. El humo es súper potente. Evidentemente no es el humo per se nada más porque sí, sino como siempre te lo he repetido a lo largo de todo este episodio, es la intención que le pones. Cuando prendes un incienso, un copal o un palo santo, hay que hacerlo con la intención de limpiar. Y la energía solamente requiere la intención para que se empiece a mover. Entonces, con la intención de limpiar, también empiezas a hacer un cambio en el espacio. Que aquí también, como tercer punto, es el fuego. Todos los elementos son seres vivos que también tienen un propósito en esta encarnación. Y el fuego tiene dos. Número uno, limpiar, que es en lo que nos vamos a enfocar en este capítulo, pero también te sirve mucho para materializar. Entonces, la materialización con el fuego te la dejaré para otro episodio. Si es que lo quieres, también coméntame. Pero aquí lo que nos interesa son los fuegos de limpieza o los fuegos de transmutación. Cuando inicias un fuego, es como un borrón y cuenta nueva. Por eso todas las comunidades nativoamericanas están muy en contacto con los elementos y muchos de sus círculos o cuando están en familia o en comunidad o en tribu, lo que hacen es un círculo alrededor del fuego, porque el fuego lo que está haciendo es trabajando con la energía de estas personas, en específico limpiando cualquier emoción de baja vibración. O sea, si estás teniendo enojo, si estás teniendo cansancio, tristeza, vergüenza, cuando prendes un fuego, lo que haces es elevar la frecuencia, sostener las emociones y cambiarlas para que puedan subir y te puedas sentir muchísimo mejor. ¿Cómo vas a prender un fuego? Muy fácil, vas a agarrar un bowl o una cacerola que sea específicamente solo para tus fuegos de transmutación. Si tú tienes un sartén que te encanta, ese no lo uses, porque lo que uses para un fuego de transmutación ya no lo vas a poder usar para nada más. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? 4 cucharadas de café con la cuchara que te comes la sopa literal. Tiene que ser café molido, porque si usas café de grano, en teoría tiene más atributos energéticos porque el café de grano está completo y no está procesado, pero es más difícil que prenda. Entonces, si usas el café molido, está perfecto. No importa cuál marca, el del súper está perfecto, el que ya tienes en tu casa está perfecto, solo con que sea café molido. 4 cucharadas, también 4 cucharadas de sal, sal de grano, sal molida también. Está perfecta. Lo que pasa con el café como con la sal es que ambas tienen propiedades energéticas de limpieza. Entonces es muy importante también utilizar su energía para que puedas limpiar y para que prenda hay que echarle alcohol. Dependiendo la cantidad de alcohol que le estés echando a la cacerola, va a ser el tiempo que el fuego va a estar prendido. Entonces puedes usar 300 mililitros de alcohol, alcohol también el de la farmacia, y luego lo prendes con un cerillo. Intenta no usar un encendedor, sino más bien un cerillo de madera. Lo vas a echar y ahora, ¿cuál es el chiste aquí?
El chiste es que cuando tú invitas al fuego a tu espacio, el fuego es un invitado tuyo. Entonces no lo puedes abandonar. Entonces mientras el fuego está prendido, tú tienes que estar junto con el fuego haciéndole compañía. Te vas a dar cuenta, si te atreves, que si conectas con el fuego va a empezar a comunicarse contigo. A lo mejor te va a decir qué está limpiando, con qué está trabajando, qué emociones están moviendo, o a lo mejor simplemente qué es a partir de ahora lo que tienes que hacer o cómo tienes que reacomodar tu casa o tu departamento para que todo tenga armonía. A lo mejor te muestran alguna persona que vino a tu casa que en realidad tenía malas intenciones o ve tú a saber. El fuego, al final de cuentas, es un ser vivo que se puede comunicar contigo si tú quieres. Entonces, mientras esté el fuego prendido, no te puedes despegar. Yo te recomiendo, es más, para cuando lo hagas, no es una recomendación, sino que casi una obligación, que busques alguna lista en Spotify de solfegios. La que sea está perfecta. Pero lo que pasa es que el sonido te ayuda a subir la vibración. Entonces, mientras el fuego está prendido, es importante que tengas algún solfegio encendido. Entonces, importantísimo este ritual o práctica con el fuego. Si no te quieres complicar tanto la vida, lo que puedes hacer es simplemente prender una vela y también es suficiente. Yo lo que te estoy dando es algo muchísimo más profundo para cuando algo está muy denso y muy pesado, pero al final de cuentas tú le puedes hacer como tú quieras. Importante que mientras el fuego está prendido, no te puedes despegar. Entonces, dependiendo del alcohol que le eches, la cantidad de alcohol que le eches va a ser el tiempo que va a durar prendido. Entonces, si tú te vuelves loco, lo que le echas 1 litro, pues ese fuego va a durar prendido 45 minutos. Entonces, te vas a tener que quedar 45 minutos con el fuego, porque si no, algo se te puede colar por ahí. Entonces, cuida y hazle compañía al fuego. Cuando hayas terminado los fuegos de transmutación, lo que hay que hacer es simplemente tirarlo. Lo puedes hacer en un bote de basura que no forme parte de tu casa. Entonces, sácalo al bote donde pasa el camión de la basura para que no queden los residuos dentro de tu casa. Sé consciente que el fuego transforma, no nada más es una decoración que a veces tienes por ahí. Entonces el fuego es muy mágico. 5, algo que también es muy importante son los mantras. Entonces, como te decía antes, en Spotify puedes encontrar muchísimos. Ahorita te voy a decir cuáles son buenos o cuáles yo utilizo, pero lo que ocurre con los mantras o con el sonido es que el sonido funciona en octavas y en la tercera dimensión solamente tenemos acceso a ciertas octavas. Llega un punto en el que cuando algo empieza a vibrar o muy alto o muy bajo, nuestro sonido ya no lo alcanza a escuchar. Sin embargo, en estas otras dimensiones, ese sonido sigue existiendo. Entonces está esta ley o este principio de resonancia en el que aunque yo no esté escuchando, por resonancia, el sonido me está conectando a esas emociones o a ese sonido de alta vibración. Entonces, aunque yo no estoy teniendo conciencia de lo que está ocurriendo, cuando yo escucho mantras o los cuencos o todas estas terapias de sonido, lo que está ocurriendo es que mi cuerpo se está empezando a equilibrar. Entonces, escuchar mantras es buenísimo. A mí me gusta ponerlos mientras trabajo. Incluso hay veces que cuando me salgo de mi departamento, yo dejo los mantras puestos para literalmente, como se dice, mantralizar el espacio. A mis gatos les encanta, a mis plantas les encanta, entonces pues yo dejo todo el departamento mantralizándose. Yo uso 3 mantras en particular. Tú puedes utilizar el que tú quieras. Primero, el Om Mani Padme Hum. Hay muchísimas listas en Spotify con este mantra en repetición. Entonces coge el que tú quieras, el que más te resuene. El segundo, el Mula Mantra. Mula va con doble O. Y el tercero, el Om Tare Tutare Ture Soja. Estos cada uno tiene una explicación diferente que también te podría armar un episodio para los mantras, un episodio para la energía del sonido. Pero lo importante es que sin entender hasta este momento qué te está diciendo cada uno, que tú lo sientas y trabajes con el que más te gusta. Quiero que te quede claro que la vibración del sonido ordena lo que tu mente no entiende o no puede ordenar. Número 6, también funcionan mucho los cuarzos, pero los cuarzos, y yo tengo luego mucho tema a hablar de cuarzos porque siento que las personas los observan como un amuleto y los cuarzos están lejos de ser amuletos, los cuarzos son bibliotecas de información. Así como seguramente has visto en las películas, incluso como en Harry Potter, que luego hay estos objetos que tienen muchísima información y que cuando decides acceder, entras literalmente a una biblioteca de información. Estos son los cuarzos. Nada más que todavía las personas no entienden por completo la maravilla y la belleza de los cuarzos. Cuando en épocas anteriores, en escuelas a lo largo de la historia, como utilizaban los cuarzos, era literalmente como en este momento utilizamos el internet. En un cuarzo almacenas información
Y cuando tienes la sensibilidad energética para conectar con este cuarzo, entonces puedes empezar a recibir información. Muchos de los trabajos que nosotros hemos hecho en Brujos sin Caldero o de la información que canalizamos y bajamos para poner a tu disposición, lo hemos hecho a través de conectar con cuarzos y de piedras que tienen bibliotecas andantes de información. Cuando te digo bibliotecas de información, piensa que entras literalmente a la librería de cuando estabas estudiando en la universidad, o a la biblioteca, librería de tu ciudad, y hay pasillos con libros, que cada uno de esos libros tiene capítulos con muchísima información que te está resolviendo la vida, que te está dando carnita, pues para tener información que te va a llevar a algo más, a lo mejor a acomodarte, a lo mejor a resolver algo en tu negocio, a resolver algo con tu pareja, o dependiendo del tipo de libro que abras. Esos cuarzos, aunque sea una piedrita pequeñita, está teniendo también un sinfín de información energética. Incluso, ya me estoy emocionando con el tema de los cuarzos porque en serio me apasiona mucho y creo que nunca lo hemos mencionado en Brujos sin Caldero. Otra vez, porque luego la gente se queda, desde mi punto de vista, en la parte muy superficial y boba. Pero conocí a una persona que trabajaba con comunidades indígenas de Colombia, y lo que hacían estas comunidades de indígenas era, a través de los cuarzos, poder saber dónde había agua en los subsuelos de la tierra. Entonces, cuando los ríos se secaban, ellos, a partir de cuarzos, entendían cómo hacer para que esos ríos vuelvan a tener agua. Y yo sé que esto suena como una película mística y que no tiene ni pies ni cabeza, pero ya hay muchísimas comunidades que entienden la sabiduría que tienen los cuarzos. Entonces, yo no te voy a dar una clase de cuarzos, de qué significa cada uno de ellos, la selenita, la amatista y todos los cuarzos que seguramente ya conoces, porque lo que más me interesa es que no lo pienses, sino que lo sientas. Entonces, ¿con qué cuarzo estás resonando? Un cuarzo con la intención apropiada y con el entendimiento de su información como biblioteca puede ayudarte muchísimo. Entonces, cuando llegues a adquirir un cuarzo, ¿cuál te llama? El que te llame, ese tiene algo para hacer contigo. El único que sí te voy a decir que sirve muchísimo para trabajar con la frecuencia de energía es la obsidiana. La obsidiana es muy potente, pero también, como es muy potente, también es muy fuerte energéticamente. ¿Qué te quiero decir? Yo, cuando traje mi primera obsidiana a mi departamento, que era una piedra gigante, o sea, como de este tamaño, que la puse también en la entrada de mi casa, mis gatos se volvieron locos. O sea, no dejaban de correr por todo el departamento, no se ponían en paz, sobre todo cuando había luna llena. Era un martirio para todos los del departamento, para ellos dos y para Héctor y para mí. Y me di cuenta que era la obsidiana. Entonces, hay ocasiones que la obsidiana lo que hace, como es muy pesada, o sea, va con todo a limpiar, pero también va con todo a sacarte toda la mierda que traes adentro. Entonces, si traes una emoción de enojo medio desacomodada, pero no te has atrevido a decirle a la persona con la que estás enojada, cuando llega la obsidiana, saca eso, pero a tope. Entonces, una obsidiana puede ser de doble filo. De hecho, si tienes joyas de obsidiana, te diría que mucho cuidado con ellas, en traerlas todos los días, porque podría estarte sacando todo. Entonces, si vas a tener una obsidiana, yo te recomendaría que no la tengas a la vista. O sea, que la pongas a lo mejor en un closet, o que le pongas un paño para que no esté a la vista del público, y esto hace que se sienta un poquito menos, pero igual sigue estando fuerte. Aquí te estoy dejando muchísimas formas de trabajar con objetos físicos en la energía de tu espacio para que pueda volver a fluir. Entonces, tú elige la que más te llame, tú elige la que más te guste, o si quieres hacer un cambalacho y una combinación de todas, también se vale. Lo más importante es que entiendas que nada de esto va a ocurrir solamente por el hecho de ponerlo, sino más bien por la intención emocional y energética que estás poniendo. Entonces, si prendes la vela, tienes que tener una intención. Si pones la obsidiana, tienes que tener una intención. Con todo, siempre tienes que tener una intención, porque es lo que le da movimiento a la energía.